Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Ceniceros, soy docente de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente imparto clases en la licenciatura de Comercio Exterior y Aduanas. Muchos de nosotros escuchamos repetidamente una variedad de términos provenientes que responden a tecnicismos propios del proceso aduanero en el comercio internacional, y es precisamente el despacho aduanera el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ahora bien, la siguiente presentación pretende cubrir el siguiente objetivo: básicamente identificar el concepto del despacho aduanero ante la aduana, que comúnmente se conoce como despacho aduanero. El siguiente material, el concepto de despacho, es un tema referente a la unidad 2 del plan de estudios de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas. Este material se compartirá a las cuentas del correo electrónico para cada uno de los alumnos para que pueda seguir, en este caso al profesor, desde su teléfono inteligente o bien su computadora. Primeramente empezaremos con el concepto de despacho aduanero, que viene regulado por el artículo 35 de la ley aduanera y lo define como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento lo deben realizar ante la aduana. Una vez que definimos qué es el despacho aduanero, tenemos que establecer quiénes son los que deben realizar el despacho aduanero. Primeramente, las autoridades aduaneras. En segunda, quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, los consignatarios, los destinatarios, propietarios, poseedores, tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, y los agentes aduanales, siempre y cuando empleen el sistema electrónico aduanero. En cuanto a los lugares autorizados para despachar, el reglamento de la ley aduanera nos menciona que son las aduanas, las secciones aduaneras, los aeropuertos, los cruces fronterizos, los puertos y las terminales ferroviarias. Ahora, en cuanto a los horarios, las operaciones aduanales deberán de realizarse por el lugar autorizado en el día y la hora hábil para efectos de realizar la entrada y salida, la carga y descarga, el transbordo y el almacenaje en el día y la hora hábil. Se le va a considerar de acuerdo al anexo 4 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, la cual, como antes mencioné, nos habla de los horarios de las aduanas. Actualmente México cuenta con 49 aduanas, 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores. Ahora bien, ¿quiénes nos pueden representar en el despacho? El artículo 41 de la ley aduanera establece que los agentes y apoderados aduanales, así como los representantes legales aduanales, serán representantes de importadores y exportadores en los siguientes casos. Primeramente, tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, siempre que se celebren dentro del registro fiscal. En segunda, nos podrán representar tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, y finalmente cuando se trate del acta o del escrito a los que se refiere los artículos 50 y 52 de esta ley. Estos dos artículos nos hablan del proceso administrativo en materia aduanera, mejor conocido como PAMA. Dentro del despacho aduanal existen 4 funciones que son básicamente las principales. Primeramente, la elaboración del pedimento. Este formato es presentado ante la aduana por el agente aduanal, quienes actúan ya sea como consignatarios o mandatarios de los importadores y exportadores, con el que se ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías de procedencia extranjera en el país. La segunda función durante el proceso del despacho aduanal es la clasificación arancelaria. Esta consiste en la identificación y cualidades de la mercancía para una correcta aplicación, para el pago del arancel y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Actualmente existen aproximadamente 12.450 fracciones arancelarias de la tarifa de importación general y exportación. La tercera función dentro del despacho aduanero es el pago de contribuciones. El artículo 53 de la ley aduanera nos
identifica quiénes son los responsables solidarios del pago de impuestos. En este caso son los agentes, sus mandatarios autorizados y los apoderados aduanales los responsables del pago de este impuesto al comercio exterior y también de los demás conceptos que se originen con motivo de las importaciones en cuyo despacho aduanero intervenga. Un ejemplo de esto serían las cuotas compensatorias. La cuarta función durante el proceso del despacho aduanal es la determinación de regímenes aduaneros. En este caso, el artículo 90 de la ley aduanera nos menciona que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional pueden ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. Los regímenes aduaneros se clasifican en cinco grupos, perdón. Importación definitiva, ya sea importación o exportación, importación temporal, de importación, que se subdividen en retorno al extranjero en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Y los de exportación se subdividen para retornar al extranjero en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. El tercer régimen aduanero que se conoce es el de depósito fiscal. El cuarto es el de tránsito de mercancías interno e internacional. El quinto régimen aduanero es el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y el último es el de recinto fiscalizado estratégico. Dentro del proceso del despacho aduanero tenemos responsabilidades y actividades que las dividimos en quién es el responsable, qué actividad va a desarrollar y qué documento es generado a partir de su responsabilidad. Primeramente tenemos al agente aduanal, que él se encarga de promover el despacho de las mercancías y de determinar las contribuciones causadas. ¿Qué documento se genera? Se genera el pedimento de importación o exportación correspondiente, el cual está regulado por el artículo 81 de la ley aduanera, en donde nos menciona que es responsabilidad del importador o del exportador o de los agentes aduanales de determinar el monto de contribuciones causadas por importación o por exportación. El siguiente responsable es el importador o exportador. Su actividad es el de promover la documentación para el despacho y el documento que se genera es anexo al pedimento está el documento de transporte, las facturas, el certificado de origen o bien los permisos que sean necesarios. El tercer responsable o actor dentro del despacho aduanero es el transportista y agente aduanal. Ellos se encargan del tránsito de mercancías interno a la exportación. El documento que se genera es un pedimento de tránsito identificando los candados correspondientes. El cuarto responsable dentro del despacho aduanero, una vez más, es el agente aduanal, que se encarga de rectificar el pedimento cuando así se requiera y se debe estar rectificando antes de activar el módulo de selección automatizado previamente pagado en el módulo bancario. El documento, en caso de que se requiera una rectificación, sería un pedimento, como su nombre lo dice, de rectificación. Continuando con los responsables, en el despacho aduanero tenemos al agente aduanal o el transportista, que se encarga del paso de mercancía al primer módulo de selección automatizada. Si sale verde, entrega inmediatamente la mercancía. El documento que se genera es el pedimento ya, digamos, con la leyenda de desonamiento libre o reconocimiento aduanal. Otro responsable es el vista o reconocedor aduanal. Él se encarga de la revisión de la mercancía en caso de que salga semáforo rojo y el documento que se genera es la firma del vista sobre el pedimento presentado y ya se encargará de levantar el acta en caso que detecte alguna irregularidad. Finalmente tenemos al transportista, que se encarga de la salida de la mercancía de la aduana y el documento que genera es una copia de transportista del pedimento generado, que se llaman las hojas de datos de seguridad de materiales o Material Safety Data Sheet. Ahora, ¿qué es la hoja de datos de seguridad de materiales? Por sus siglas en inglés, MSDS, es una hoja que proporciona información básica sobre un material o una sustancia química determinada. Este incluye, entre otros aspectos, propiedades y reglas del material, cómo usarlo de manera segura y qué hacer en caso de emergencia. Si quieren consultar un poco de más información sobre esta hoja de datos, ahí les puse la página con la cual se pueden enlazar para mayor información. En este caso,
Les pido que entren al sitio que menciono ahí, que es mexichen.com, y en productos y servicios le van a dar clic en las hojas de seguridad, estas que les estoy mencionando, van a imprimir los PDFs relacionados con el clorato de potasio y el hipoclorito de sodio y me los van a entregar para obtener unos 5 décimas adicionales sobre la evaluación del segundo parcial. Es muy importante que en el despacho aduanero conozcamos los requisitos de nuestro representante legal, que es la persona encargada de hacer este proceso. Primeramente, tiene que estar al corriente de sus obligaciones fiscales. En segunda, ser de nacionalidad mexicana. En tercera, tener una relación laboral con el importador o exportador y tener experiencia o conocimiento en comercio exterior. Estos 4 requisitos están regulados en el artículo 40 de la ley aduanera. Ahora bien, el artículo 41 de la ley aduanera nos habla de los agentes aduanales y las agencias aduanales y cuándo podrán ser representantes legales de los importadores y exportadores. En primer caso, serán responsables legales de los importadores y exportadores, tratándose de las actuaciones que se celebren dentro del recinto fiscal. En segunda, tratándose de las notificaciones que en ambos casos deriven del despacho aduanero. En tercera, cuando se trate del acta o escrito a que se refieren los artículos 50 y 152 de la ley. Y finalmente, tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. Otro aspecto importante es de otras responsabilidades del agente aduanal. El artículo 54 de la ley aduanera nos habla que el agente aduanal será responsable en los siguientes casos. Primeramente, de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, también de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de la correcta clasificación arancelaria y también se debe de asegurar que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias que rijan para dichas mercancías. Así como el artículo 54 nos habla de las responsabilidades del agente aduanal, este mismo artículo nos habla en qué casos no serán responsables. Primeramente, no son responsables por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos o por el incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. También no son responsables si proviene de la inexactitud o falsedad de los datos y los documentos que el contribuyente le hubiera proporcionado al citado agente aduanal. Otro caso en el que el agente aduanal no es responsable es siempre y cuando no hubiera podido conocer de esa inexactitud que ya mencionamos o falsedad al examinar las mercancías, ya que por no ser apresable a la vista y por requerir para su identificación de análisis químico o de análisis de laboratorio, tratándose de las mercancías que mediante reglas establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues esta fue una breve explicación del concepto de despacho aduanero. En las siguientes sesiones hablaremos un poco más a fondo de los requisitos o demás artículos de la ley aduanera que habla sobre este proceso. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé y básicamente también varias imágenes en Google se las haré llegar a su correo. Muchas gracias.